El primer impacto del granizo contra la ventana sacudió el mundo de Penny Chamberlain, y la porcelana casi resbaló de sus manos temblorosas. Era 1878 y llevaba apenas 3 días en el territorio de Wyoming, tiempo suficiente para comprender que nada de lo que había dejado en Boston la había preparado para la furia indómita de la frontera. Se acerca una tormenta, señorita Chamberlain, advirtió la señora Weatherly, observando las nubes tras las cortinas de encaje. Debería retrasar su viaje al rancho de su tío, pero Penny negó con la cabeza, los rizos castaños saltando contra sus hombros. No puedo, el tío James me espera hoy, ya he pospuesto demasiado. Según las indicaciones eran 11 kilómetros, pero el gesto grave de la anciana dejó claro que 11 kilómetros en Wyoming no eran 11 kilómetros en el este. Las tormentas primaverales no avisaban. Y aún así Penny avanzó porque a sus 22 años, huérfana, había cruzado todo el país sola para aceptar la invitación de su tío y ayudarle a levantar su negocio ganadero. No permitiría que el mal tiempo la detuviera ahora. Una hora después, con su caballo alquilado luchando contra vientos cada vez más violentos, Penny tuvo que admitir que la advertencia había sido más que prudente, y esa tormenta estaba a punto de cambiar su vida para siempre, si esta historia te atrapa. Acompáñame hasta el final, deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si amas las historias del salvaje oeste, por favor suscríbete a nuestro canal. Este proyecto vive de tu apoyo y cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas vidas que el tiempo no debería borrar. El cielo azul se había transformado en una siniestra pared de nubes negras. La temperatura bajó tan repentinamente que su aliento se condensaba ante su rostro, a pesar de que hacía un calor agradable cuando salió de la ciudad. El primer granizo le golpeó el hombro como una pequeña bala, haciéndola jadear. Le siguió otro, y luego docenas más que caían en un violento ataque. Su caballo relinchó angustiado, dando pasos nerviosos mientras les bombardeaban con granizos del tamaño de canicas. Tranquila, chica, la tranquilizó Penny, aunque su propio corazón latía con fuerza en su pecho. Escudriñó el paisaje desesperadamente. Las onduladas llanuras no ofrecían ningún refugio, ni árboles, ni afloramientos rocosos, nada más que un mar infinito de praderas que ahora desaparecía bajo un manto blanco de granizo acumulado. Los granizos se hicieron más grandes, golpeándole las manos y la cara con dolorosa precisión. Su yegua se encabritó de repente, casi tirándola al suelo. Penny se aferró desesperadamente al pomo de la silla, dándose cuenta, con creciente terror, de que había cometido un error potencialmente fatal. ¡Ayuda!, gritó, aunque su voz fue engullida por el rugido de la tormenta. «¿Hay alguien ahí fuera?». Como si fuera una respuesta, una forma oscura se materializó a través de la cortina de granizo, un jinete que se acercaba al galope. La figura se acercó, revelándose como un hombre montado en un poderoso semental, con sus anchos hombros encorvados contra el aluvión de hielo. «Sígueme», gritó por encima del estruendo, con voz profunda y autoritaria. Sin esperar su respuesta, maniobró su caballo junto al de ella y en un movimiento que dejó a Penny sin palabras, desabrochó su pesado abrigo y lo abrió, creando una tienda improvisada sobre las cabezas de ambos caballos. «¡Acércate!», le ordenó. «Trae a tu yegua aquí debajo». Atónita por el gesto inesperado, Penny guió a su tembloroso caballo bajo el refugio de su abrigo. El brazo del desconocido rodeó su cintura, atrayéndola hacia su sólido pecho mientras mantenía la cubierta protectora sobre ambos caballos. «Conozco un lugar», le gritó al oído, con su aliento cálido contra su piel fría. «No está lejos, aguanta». Espoleó a su caballo, guiando a ambos animales a través de la tormenta, que empeoraba. Penny se encontró firmemente apretada contra su pecho, protegida de lo peor del granizo bajo su abrigo. Pudo vislumbrar brevemente su rostro, de mandíbula fuerte y curtido, con ojos del color de una tormenta de verano. Después de lo que pareció una eternidad, pero que solo pudieron ser unos minutos, una pequeña estructura emergió de la blancura. Una cabaña, cuyas paredes de madera eran una bendita promesa de refugio. El desconocido desmontó con facilidad, manteniendo su abrigo extendido para proteger a los caballos. Dentro, rápido,
Los dedos de Penny estaban tan entumecidos que apenas podía desmontar. Sin dudarlo, él se estiró y la levantó de la silla como si no pesara nada, dejándola suavemente en el suelo antes de llevar ambos caballos al lado protegido de la cabaña. El interior de la cabaña era espartano, pero afortunadamente seco. Una pequeña estufa de hierro ocupaba una esquina y una estrecha cama plegable estaba contra la pared opuesta. El desconocido se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a condiciones difíciles, encendiendo una cerilla para avivar el fuego de la estufa mientras Penny permanecía allí, empapada y temblando. «Eres la chica Chamberlain», afirmó más que preguntó, de espaldas a ella mientras avivaba el fuego. «La sobrina de James del Este». La sorpresa superó momentáneamente su incomodidad. «¿Cómo lo has sabido?», preguntó él, enderezándose y volviéndose hacia ella por primera vez. A pesar de su ropa empapada, se movía con la confianza de un hombre cómodo consigo mismo. Su rostro, aunque joven, de unos 28 o 30 años, estaba bronceado y marcado por los años bajo el sol del oeste. «Me llamo Dylan Caldwell», dijo, quitándose el sombrero mojado para revelar un cabello oscuro que se rizaba húmedo en su cuello. «Trabajo en la finca de tu tío. Me envió a recibirte hace 3 días, pero nunca llegaste. El tren se retrasó», explicó Penny, sintiéndose extrañamente a la defensiva. «Llegué ayer por la tarde», asintió Dylan, aparentemente satisfecho con su explicación. «Y, naturalmente, decidiste salir sola justo cuando se avecinaba la peor tormenta primaveral de la temporada». Su tono no era desagradable, pero la crítica era evidente. Penny levantó ligeramente la barbilla. «No sabía que el tiempo iba a cambiar tan violentamente», dijo. «En Boston, las tormentas de granizo no se materializan en cielos despejados sin previo aviso». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Esto no es Boston, señorita Chamberlain. Empiezo a darme cuenta de ello, señor Caldwell». El fuego ya ardía correctamente, enviando una bendita ola de calor a través del pequeño espacio. Dylan se acercó a un baúl que había en la esquina y sacó una manta de lana gruesa. «Debería quitarse esa ropa mojada», dijo, entregándole la manta. «Yo me ocuparé de los caballos». Penny agarró la manta, consciente de repente de lo inapropiado de la situación. «No puedo hacerlo». «Puede y lo hará», la interrumpió con firmeza. «A menos que le apetezca morir de neumonía antes incluso de poner los ojos en el rancho de su tío. Te dejaré sola». Antes de que pudiera protestar más, él se había ido, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Penny se quedó paralizada por un momento, hasta que la practicidad venció a la modestia. Su vestido de viaje estaba empapado y ya sentía cómo el frío se le metía en los huesos. Con dedos temblorosos se desabrochó la ropa mojada y se envolvió en la manta áspera, pero afortunadamente seca. El fuego había comenzado a calentar el pequeño espacio y ella se acercó, extendiendo las manos hacia su resplandor. Afuera podía oír a Dylan moviéndose, hablando en voz baja a los caballos. A pesar de su incomodidad por la situación, la gratitud la invadió. Sin su oportuna llegada, podría haber estado realmente en peligro. Un golpe seco precedió a su regreso. «¿Estás decente?», preguntó. «Sí», respondió ella, apretando la manta con más fuerza. Dylan entró, llevando sus alforjas en su propia mochila. Su mirada evitó educadamente su estado de desnudez mientras dejaba sus pertenencias a su lado. «Los caballos están a salvo bajo el cobertizo», informó, quitándose su propio abrigo empapado y colgándolo cerca de la estufa. «La tormenta se está intensificando. Estaremos aquí un rato». Penny tragó saliva. «¿Cuánto tiempo es un rato?». Dylan se encogió de hombros y se arremangó la camisa mojada, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y bronceados que contrastaban con el algodón blanco. «Es difícil de decir. Estas tormentas de granizo primaverales a veces pasan en 1 hora. Otras veces se convierten en nieve y duran 1 o 2 días. Nieve en abril». Su sonrisa fue breve, pero sincera. «Bienvenida al territorio de Wyoming, señorita Chamberlain». Dylan se ocupó de asuntos prácticos, revisó las provisiones de la pequeña cabaña, puso una olla de café a hervir en la estufa y tendió la ropa de ella para que se secara.
Se movía con una economía de movimientos que delataba toda una vida de autosuficiencia. Su tío lleva meses hablando de su llegada, dijo en tono conversacional, mientras medía los granos de café en la olla. Dice que era usted una excelente contable en Boston. Penny asintió, sorprendida por ese detalle personal. Mi padre era contable. Me enseñó el oficio cuando quedó claro que mis hermanos no tenían cabeza para los números. A James le vendría bien la ayuda. Sus operaciones crecen más rápido de lo que él puede gestionar el papeleo. Ha estado perdiendo dinero por simples errores. Por eso precisamente me invitó. Penny lo confirmó. Después de que mis padres fallecieran el invierno pasado, parecía que no había motivos para quedarme en Boston. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras se preparaba el café. Afuera, el granizo continuaba su asalto, golpeando el techo como 1000 pequeños tamborileros. Dylan vertió el líquido humeante en 2 tazas de hojalata y le ofreció una a Penny. No es tu té de Boston, le advirtió, pero te calentará. Sus dedos se rozaron cuando ella aceptó la taza, provocándole un inesperado cosquilleo en el pecho que no tenía nada que ver con el frío. Tomó un sorbo para disimular su confusión y el amargo brebaje le quemó la lengua. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mi tío?, preguntó ella, buscando un tema de conversación más seguro. 5 años este verano, respondió Dylan, sentándose en una silla de madera que crujió bajo su peso. Empecé como peón y el año pasado ascendí a capataz. Es todo un logro para alguien tan joven. Algo brilló en sus ojos, quizá diversión. Tengo 32 años, señorita Chamberlain. No soy precisamente un novato. Penny sintió que le subían los colores a las mejillas. No quería ofenderle. Es solo que ha logrado mucho para su edad. Aquí, o creces rápido o no creces. Dio un sorbo a su café, estudiándola por encima del borde de la taza. Su tío me ha dicho que tiene 22 años. Es inusual que una mujer de su edad del este no esté casada. Era una pregunta atrevida, que se habría considerado terriblemente grosera en la sociedad de Boston. Sin embargo, no había juicio en su tono, solo curiosidad. Tenía pretendientes, admitió ella, pero ninguno me atraía. Mi padre me animó a esperar a encontrar una pareja que me ofreciera ventajas prácticas y un afecto genuino. Quizás eso fue una tontería, dijo Dylan con expresión más suave. No es una tontería, es algo poco común. La sencillez de su respuesta la sorprendió. Según su experiencia, los hombres rara vez valoraban el deseo de una mujer de encontrar compatibilidad en el matrimonio, sino que lo veían como un sentimentalismo en desacuerdo con las preocupaciones prácticas. ¿Y usted, señor Caldwell?, se encontró preguntando. ¿Hay alguna señora Caldwell esperando su regreso? Su sonrisa tenía un toque de tristeza. No, señora, esta vida no deja mucho espacio para el cortejo. Al ganado no le importa si es domingo o Navidad. Necesita cuidados independientemente de ello. Una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ventanas de la cabaña, haciendo que Penny diera un respingo. Dylan se levantó con suavidad y se acercó a comprobar las contraventanas. «Estamos a salvo», le aseguró, volviendo a su asiento. «Esta no es la primera tormenta que han soportado estas paredes, ni será la última». Como para contradecirlo, se oyó un fuerte crujido en el techo, seguido de un goteo constante de agua que comenzó a caer cerca del catre. Dylan maldijo entre dientes y se disculpó inmediatamente. «Perdone mi lenguaje, señorita Chamberlain. Parece que tenemos una gotera». Cogió una olla vacía, la colocó para recoger las gotas y luego examinó el techo con el ceño fruncido. «El techo ha sufrido algunos daños por el granizo. Tendré que repararlo antes de que se convierta en un auténtico aguacero». Sin dudarlo, se puso el abrigo, aún húmedo, y cogió un pequeño rollo de tul de su mochila. «Seré rápido», prometió, «pero quédese junto al fuego. No tiene sentido que los dos nos empapemos otra vez». Antes de que Penny pudiera protestar, ya se había ido. La puerta se cerró contra el viento huracanado. A través de la única ventana mugrienta, ella vio su silueta trepar con notable agilidad al techo bajo. Los minutos se alargaban mientras la tormenta continuaba su asalto, y su preocupación crecía con cada momento que pasaba. Cuando la puerta finalmente se volvió a abrir,
Dylan entró con agua chorreando de su sombrero y sus hombros. A pesar de su evidente incomodidad, había satisfacción en su expresión. Ahora debería aguantar, anunció, quitándose el abrigo empapado. Al menos hasta que podamos volver con los suministros adecuados. Penny lo miró, impresionada por su competencia y naturalidad. En Boston, un techo con goteras habría significado llamar a los reparadores, quizá esperar días para que vinieran. Aquí, Dylan simplemente se había ocupado del problema él mismo, sin quejarse ni demorarse. «Estás empapado otra vez», observó ella, levantándose de su sitio junto al fuego. «Por favor, coge la manta. Ahora puedo ponerme el vestido. Está casi seco». Dylan negó con la cabeza. «Tengo ropa seca en mi mochila. Es la ventaja de ir preparado». Sacó una camisa y unos pantalones limpios de su alforja y luego se detuvo, claramente considerando la logística de cambiarse en un espacio tan reducido. Penny inmediatamente le dio la espalda, concentrándose intensamente en las llamas danzantes de la estufa. «No miraré», prometió, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello, sin tener nada que ver con el calor del fuego. Oyó el roce de la tela detrás de ella, el suave ruido sordo de las botas al quitárselas. Era extrañamente íntimo, esa conciencia de que él se estaba cambiando de ropa a pocos metros de distancia, separados únicamente por su propia determinación de mantener la decencia. «Todo listo», dijo él finalmente, con una voz más cercana de lo que ella esperaba. Penny se volvió y lo encontró de pie a su lado, con la ropa mojada colgada junto a la de ella, cerca de la estufa. La camisa limpia se tensaba sobre sus hombros, resaltando la anchura que le habían dado años de trabajo físico. Su cabello, humedecido por la lluvia, se rizado más alrededor de su rostro. «Me toca hacer café», se ofreció ella, necesitando algo que hacer además de fijarse en cómo su presencia parecía reducir aún más el ya pequeño espacio de la cabaña. Mientras ella se ocupaba de la cafetera, Dylan revisó las provisiones. «Tenemos cecina, frijoles y galletas», informó. «No es precisamente un festín, pero nos mantendrá hasta que pase la tormenta. Tengo algunas conservas en mi alforja», añadió Penny. Mi casera insistió en que las llevara para el viaje. Dylan arqueó las cejas. «Conservas. Eso sí que es un lujo aquí». Juntos prepararon una comida sencilla. La pequeña tarea doméstica creó una intimidad inesperada. Comieron en un silencio agradable, con la tormenta proporcionando un acompañamiento dramático en el exterior. Al caer la noche, ya no se podía ignorar la cuestión práctica de dónde dormir. La cabaña solo tenía un catre estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y mucho menos para dos. «Tú te quedarás con la cama», dijo Dylan con firmeza, mientras extendía su saco de dormir en el suelo, cerca de la estufa. «He dormido en lugares peores que este suelo de madera muchas veces». Penny quiso protestar, pero reconoció que era inútil. En lugar de eso, se limitó a decir, «Gracias por todo lo que has hecho hoy. Ahora me doy cuenta de lo tonto que fue intentar hacer el viaje sola». La expresión de Dylan se suavizó en la luz que se desvanecía. «No fue una tontería, solo inexperiencia. Wyoming requiere un tiempo para acostumbrarse». «¿Lo haré?», preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma por la vulnerabilidad de su pregunta. «Acostumbrarme, quiero decir». Él la observó durante un largo momento, con sus ojos grises pensativos. «Algunos lo hacen, otros no. Depende de lo que busques, supongo». «No estoy del todo segura», admitió ella. «Seguridad, tal vez. Un propósito. Después de perder a mis padres, Boston me parecía vacío». Dylan asintió lentamente. «No puedo prometerte seguridad. Esta tierra es demasiado impredecible. Pero un propósito, eso lo encontrarás en abundancia. Tu tío te necesita, señorita Chamberlain. Eso cuenta para algo». «Penny», dijo ella de repente, «si vamos a estar juntos, más vale que uses mi nombre de pila». Una sonrisa se dibujó en su boca. «Penny será, entonces, y yo soy Dylan para mis amigos». «¿Somos amigos, señor Caldwell?», preguntó ella con una voz más suave de lo que pretendía, mientras él la miraba fijamente. «Podríamos serlo, supongo. Si te quedas, yo tengo intención de serlo»,
afirmó ella, dándose cuenta de que ahora lo decía más en serio que cuando bajó del tren 3 días atrás. Afuera, la tormenta continuaba con su salvaje sinfonía, pero dentro de la cabaña, algo silencioso e indefinido había cambiado entre ellos. Penny se retiró al catre, colocándose el vestido de viaje, ahora seco, sobre la camisa por modestia, mientras Dylan apagaba el fuego para pasar la noche. En la oscuridad, escuchando el ritmo constante de su respiración, al otro lado de la habitación, Penny se preguntó qué giro del destino la había llevado a cruzarse en su camino ese día. Si la tormenta hubiera llegado 1 hora más tarde, o si el tío James hubiera enviado a otro ayudante en lugar de a su capataz. El sueño la venció finalmente, y sus sueños se llenaron de granizo, caballos al galope y un par de ojos grises como la tormenta que parecían ver directamente a través de su alma. La mañana llegó con un brillo inesperado. Penny se despertó con la luz del sol entrando por la única ventana de la cabaña. La tormenta aparentemente se había calmado durante la noche. Dylan ya estaba levantado, con su saco de dormir cuidadosamente guardado mientras reavivaba el fuego. El café está listo, la saludó con voz ronca. La tormenta ha pasado, pero ha dejado un buen desastre. Si salimos pronto, deberíamos llegar al rancho al mediodía. Penny se incorporó, consciente de su aspecto desaliñado tras pasar la noche vestida. Solo necesito un momento para arreglarme. Dylan asintió y cogió su sombrero. Voy a ver cómo están los caballos. Tómate tu tiempo. A solas, Penny se arregló el pelo lo mejor que pudo sin sus peines y horquillas habituales. Alisó las arrugas de su vestido, deseando con rencor tener ropa limpia para cambiarse. Aún así, se recordó a sí misma que la apariencia importaría poco después del viaje que les esperaba. Probablemente llegaría al rancho de su tío desaliñada de todos modos. Cuando Dylan regresó, llevaba algo en sus manos enguantadas, un pequeño ramo de vibrantes flores silvestres. Las encontré creciendo junto a la cabaña, explicó, ofreciéndoselas con cierta torpeza. Pensé que te animarían después de la tormenta. Ese sencillo gesto la conmovió más profundamente que cualquier elaborado ramo que hubiera recibido de sus pretendientes en casa. Son preciosas, dijo con sinceridad, aceptándolas. No esperaba que nada sobreviviera al granizo. Así es Wyoming, respondió Dylan, con una expresión cálida. Un día te derriba y al siguiente te muestra su belleza. El viaje al rancho reveló el impacto de la tormenta. Los granizos aún salpicaban las zonas sombreadas, aunque se derretían rápidamente bajo el sol de la mañana. El paisaje tenía un aspecto renovado, y las flores silvestres ya brotaban de la tierra ablandada por la lluvia. La casa de tu tío está justo detrás de esa colina, señaló Dylan al coronar una pequeña colina al mediodía. Una de las mejores fincas del territorio. Empezó con solo 50 cabezas cuando me contrató. Ahora tiene más de 500. Al acercarse, Penny vio por primera vez lo que sería su nuevo hogar, una extensa casa de campo construida con robustos troncos, varias dependencias y un corral con caballos en diversas fases de entrenamiento. El humo salía invitadoramente de la chimenea de la casa principal. La puerta se abrió de golpe antes de que llegaran al patio, revelando a un hombre de pecho ancho y espesa barba gris. James Chamberlain bajó los escalones con una agilidad sorprendente para sus 60 años, con una amplia sonrisa en el rostro. «Penny, mi niña», exclamó. «Temimos lo peor cuando llegó la tormenta. Gracias a Dios que Dylan te encontró». La envolvió en un fuerte abrazo en cuanto Dylan la ayudó a desmontar, levantándola del suelo con su entusiasmo. «Tío James», rió ella, devolviéndole el abrazo. «Es maravilloso conocerte por fin en persona». «Mírate, eres la viva imagen de tu madre», declaró, bajándola para examinarla bien. «Aunque tienes la barbilla de los Chamberlain, sin duda». Se volvió hacia Dylan y le dio una palmada en el hombro. «Y tú, hijo, sabía que enviarte era la decisión correcta. Siempre se puede contar contigo en un apuro». Dylan bajó la cabeza con modestia. «Simplemente estaba en el lugar adecuado, señor». «Tonterías. Cuando no regresasteis anoche, temí que os hubiera pillado esa infernal tormenta de granizo. Habría enviado un equipo de búsqueda al amanecer si no hubieras aparecido».
Penny sintió que se le subían los colores al cuello al darse cuenta de las implicaciones de su ausencia durante la noche. El señor Caldwell fue un perfecto caballero, tío. Nos refugiamos en una cabaña hasta que pasó la tormenta. James restó importancia a su preocupación. No lo dudé ni un minuto. Chica, Dylan es el hombre más honorable de mi plantilla. Los acompañó hacia la casa. Entrad, los dos. La señora Henderson preparó un festín sabiendo que os esperaban ayer. El interior de la casa del rancho era sorprendentemente cómodo, rústico pero bien equipado, con muebles robustos y coloridas alfombras tejidas que suavizaban los suelos de madera. Una mujer regordeta y canosa se acercó apresuradamente y se presentó como la señora Henderson, el ama de llaves. Mirad cómo estáis, pobres, despeinados y cansados, cloqueó, cogiendo la bolsa de viaje de Penny. He preparado la habitación azul para ustedes, con un buen baño caliente esperándoles. Refrescaos mientras termino la cena. Dylan carraspeó. Si me disculpa, señor Chamberlain, debería ver cómo están los caballos y comprobar cómo ha resistido la tormenta el rebaño. Tonterías, insistió James. Los demás pueden apañárselas para una comida. Hoy te has ganado tu sitio en mi mesa, hijo. Algo tácito pasó entre los dos hombres. Respeto, sin duda, pero algo más profundo que Penny no lograba identificar. Dylan asintió con la cabeza, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello revuelto. En ese caso, me arreglaré un poco. Una hora más tarde, refrescada por el baño y vestida con ropa limpia, Penny bajó y encontró a su tío y a Dylan conversando animadamente en el comedor. Ambos hombres se levantaron al entrar ella, y Penny se sorprendió por la transformación en el aspecto de Dylan. Era evidente que se había tomado su tiempo para arreglarse, con el pelo oscuro aún húmedo por el lavado y la cara bien afeitada. Se había puesto una camisa limpia, y aunque seguía siendo la vestimenta práctica de un hombre trabajador, tenía un aspecto inesperadamente atractivo. Ahí está, dijo James con una sonrisa radiante. Espero que te sientas más civilizada. Enormemente, confirmó Penny, sentándose en el asiento que Dylan le había reservado. No sabía que un baño pudiera ser tan lujoso. Aquí descubrirás que muchas cosas adquieren un nuevo valor, observó sabiamente su tío. Las comodidades de la civilización son preciosas cuando no están garantizadas. La comida era abundante y sustanciosa. Roast beef, patatas, pan recién horneado y verduras de la huerta del rancho. La señora Henderson se preocupó por todos ellos, insistiendo en que repitieran y sonriendo de placer ante su agradecimiento. Durante toda la comida, James entretuvo a Penny con historias de los primeros días del rancho, animando ocasionalmente a Dylan a añadir detalles o compartir sus propias experiencias. Ella se encontró observando al joven mientras hablaba, fijándose en la tranquilidad y la confianza que parecían ser su estado natural, la forma respetuosa en que se dirigía a su tío sin perder su dignidad. Dylan empezó aquí como un vaquero más, James decía, pero enseguida vi su potencial. Nunca he conocido a un hombre con mejor instinto para los caballos o más sensato en una crisis. Mi tío exagera, objetó Dylan, aunque su expresión mostraba que valoraba el elogio. No es así, insistió James. Cuando aquel puma asustó al rebaño la primavera pasada, ¿quién evitó que 500 cabezas se precipitaran por un acantilado? Cuando el río se desbordó y amenazó los pastos más bajos, ¿quién organizó a los hombres para construir aquel canal de desviación que salvó nuestras mejores tierras de pastoreo? Penny se sintió genuinamente impresionada. Parece que la confianza de mi tío en usted está bien fundada, señor Caldwell. Dylan, corrigió él suavemente, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado al rancho. Creía que habíamos quedado en eso. El simple recuerdo de su conversación privada en la cabaña le provocó una inesperada sensación de calidez. Sí, claro, Dylan. James miró a ambos, con un brillo especulativo en los ojos que Penny decidió ignorar. Cuando terminó la comida, Dylan se excusó, alegando responsabilidades genuinas en el rancho que ya no podían posponerse. En la puerta, se detuvo y se volvió hacia Penny. Señorita Chamberlain, Penny, corrigió. Espero que encuentre aquí lo que busca.
Wee no siempre es amable, como ha visto, pero tiene sus propias recompensas. Ella asintió, extrañamente reacia a verlo marchar. Gracias de nuevo por lo de ayer. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado en ese momento. Solo hice mi trabajo, respondió él, aunque sus ojos sugerían lo contrario. Con un respetuoso gesto de despedida hacia James, se marchó, dejando a Penny con una extraña sensación de pérdida, a pesar de la cálida bienvenida de su nuevo hogar. Buen hombre, ese James, observó James, viéndola mirar cómo se alejaba Dylan. Uno de los mejores. Parece muy competente, asintió Penny con cautela. James se rió entre dientes. Competente, sí. También leal, trabajador y honesto hasta el extremo. Cualidades que no se pueden tomar a la ligera, especialmente aquí. Antes de que Penny pudiera responder, la señora Henderson apareció para mostrarle el resto de la casa. Y el momento pasó. El resto del día lo dedicó a explorar su nuevo entorno y a empezar a comprender la empresa que su tío había construido desde cero. Los libros de contabilidad, cuando James se los mostró después de la cena, confirmaron lo que Dylan había mencionado. El rancho prosperaba, pero la contabilidad era un desastre. Las columnas no cuadraban. Los gastos se registraban de forma aleatoria y los ingresos por la venta de ganado se contabilizaban de forma inconsistente. Entiendo por qué necesitabas ayuda, observó Penny, ya organizando mentalmente el enfoque que adoptaría. El rancho puede estar mejor o peor de lo que sugieren estos libros. Es imposible saberlo tal y como están las cosas. James asintió con tristeza. Las cifras nunca han sido mi fuerte. Dame un rebaño que gestionar o un caballo que domar y me siento en mi elemento. Este papeleo señaló los desordenados libros de contabilidad. Bueno, por eso te he llamado. Lo pondré en orden, prometió Penny. Puede que lleve algún tiempo, pero crearé un sistema que incluso tú puedas mantener. La sonora risa de su tío llenó el estudio. Eso sería un milagro, pero confío en que lo conseguirás, chica. Tienes la cabeza de tu padre y la determinación de tu madre. La mención de sus padres le provocó una punzada agridulce. Los echo mucho de menos. La expresión de James se suavizó. Por supuesto que los echas de menos. Eran personas extraordinarias. Tu padre salvó este rancho, ¿sabes? Con ese préstamo cuando yo estaba empezando. Nada de esto existiría sin él. Esto era nuevo para Penny. Él nunca lo había mencionado. No lo haría. No era su estilo presumir de ayudar a la familia. James sirvió 2 vasos pequeños de whisky y le ofreció uno a Penny. Por Charles y Margaret Chamberlain, que descansen en paz, sabiendo que su hija está a salvo con su familia. Penny bebió un sorbo del líquido ardiente, dejando que la calentara por dentro. Por la familia, repitió. Los días siguientes se estableció una rutina. Penny se levantaba temprano y desayunaba con su tío antes de que él se marchara a supervisar las tareas diarias del rancho. Pasaba las mañanas intentando desenredar los caóticos libros de contabilidad y creando nuevos sistemas ordenados para llevar un control de las finanzas del rancho. Por las tardes, solía acompañar a la señora Henderson al huerto o ayudaba con las tareas domésticas, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho. De vez en cuando, James la llevaba a dar paseos por la propiedad, mostrándole los límites de sus tierras, explicándole sus planes de expansión y presentándole a los peones que trabajaban para él. Dylan solía estar presente durante estos recorridos, cabalgando junto a James y ofreciendo sus propias opiniones sobre el funcionamiento del rancho. Penny se dio cuenta de que cada vez le prestaba más atención a su postura segura en la silla de montar, al respeto que inspiraba a los demás trabajadores, a la tranquila autoridad de su voz cuando hablaba. Una semana después de su llegada, Penny estaba trabajando en la oficina del rancho cuando alguien llamó a la puerta abierta. Levantó la vista y vio a Dylan allí de pie, con el sombrero en la mano. Espero no interrumpir, dijo. Tu tío me pidió que te trajera estos recibos de la compra en la ciudad. Penny señaló la silla frente a su escritorio. En absoluto. De hecho, me estás ahorrando un viaje. Justo me estaba preguntando por esas compras. Dylan se sentó en la silla y colocó una pequeña pila de papeles delante de ella. ¿Qué tal te va con la contabilidad? Es un reto,
admitió con una pequeña risa. El tío James tiene un enfoque único para llevar los registros. Es decir, ninguno, sugirió Dylan, con los ojos entrecerrados por la diversión. Algo así. Ella revisó los recibos, anotando los importes y clasificándolos mentalmente. Pero estoy progresando. En un mes más debería tener una idea más clara de la situación financiera del rancho. Dylan asintió, pareciendo genuinamente impresionado. James tiene suerte de tenerte. No hay muchas mujeres que se atrevan con una tarea así, sobre todo después de dejar las comodidades de Boston. No muchas mujeres tienen la formación necesaria, señaló Penny. Tuve la suerte de que mi padre creyera que las hijas debían recibir la misma educación que los hijos. Una forma de pensar progresista, sí, aunque no me hizo especialmente popular entre los posibles pretendientes. Los hombres suelen preferir esposas que hablen de moda en lugar de finanzas. Dylan la miró pensativo. Yo diría que ellos se lo pierden. Esa sencilla afirmación, sin adulación ni artificios, reconfortó a Penny más que cualquier elogio elaborado. Gracias, dijo en voz baja. Señorita Chamberlain Penny, comenzó, y luego vaciló, mostrando una incertidumbre poco habitual en él. Su tío mencionó que tal vez le gustaría conocer mejor el territorio ahora que se ha instalado aquí. El próximo sábado hay una reunión social en la ciudad. Nada sofisticado. Solo un baile comunitario en la escuela. Si le interesa, estaría encantado de acompañarla. La invitación la sorprendió, aunque no de forma desagradable. ¿Un baile? Suena encantador. De hecho, me gustaría mucho conocer a más familias de la zona. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Bien, eso está bien. Organizaré un carruaje en lugar de caballos. Es más apropiado para la ocasión. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de cascos acercándose atrajo su atención hacia la ventana. Un jinete se acercaba a toda velocidad, con su caballo jadeando por el esfuerzo. Dylan se puso de pie al instante, olvidando la conversación informal. Algo va mal, murmuró, dirigiéndose a grandes zancadas hacia la puerta. Penny lo siguió al porche, donde el jinete, uno de los peones más jóvenes del rancho, ya estaba desmontando. «El señor Caldwell», jadeó el chico, con el rostro enrojecido por la urgencia. «Los cuatreros han atacado el pastizal norte, se han llevado cerca de 30 cabezas y han disparado a Pete». La expresión de Dylan se endureció, y todo rastro del hombre que acababa de invitarla al baile desapareció bajo la máscara del capataz del rancho. «Qué mal, herida en el hombro. No es mortal, pero está perdiendo sangre. El señor Chamberlain me ha enviado a buscarte a ti y al doctor Wilson al pueblo». «Ve a buscar al médico», ordenó Dylan. «Yo reuniré a los hombres y los suministros». Se volvió hacia Penny. «Puede que pasemos la noche fuera. Dile a la señora Henderson que prepare vendas y whisky medicinal». Sin esperar respuesta, se dirigió a zancadas hacia los establos, gritando los nombres de los hombres que quería que lo acompañaran. En 20 minutos, un grupo de 6 jinetes salió a toda velocidad del corral, con Dylan a la cabeza, los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Al verlos desaparecer tras la colina, Penny se dio cuenta de la cruda realidad de la vida en la frontera. La tranquila rutina de la semana pasada la había llevado a una falsa sensación de seguridad, pero la verdad era inconfundible. Esta tierra entrañaba peligros que ella apenas comenzaba a comprender. La señora Henderson la encontró todavía de pie en el porche, mirando fijamente el horizonte ahora vacío. «Ven a ayudarme con esas vendas, querida», dijo la anciana con dulzura. «Mantenerse ocupada es la mejor medicina cuando los hombres se van así». «¿Estarán bien?», preguntó Penny, dejándose llevar al interior. «Dylan nos está liderando», dijo la señora Henderson con sencillez, como si ese hecho por sí solo fuera suficiente garantía. «No correrá riesgos tontos, pero tampoco dejará que los cuatreros roben el sustento de tu tío». Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Penny ayudó a preparar provisiones y luego intentó volver a su contabilidad, pero se encontró leyendo las mismas cifras una y otra vez sin comprenderlas. A la hora de la cena, sin noticias de los hombres, su ansiedad se había convertido en una preocupación molesta. «¿Deberíamos preocuparnos?», le preguntó a la ama de llaves de su tío,
mientras se sentaban a comer, sin ganas de comer. El rostro curtido de la señora Henderson delataba su propia preocupación, a pesar de sus palabras tranquilizadoras. No es la primera vez que tratamos con el hijo de Rustler. Probablemente no será la última. Los hombres saben lo que hacen. Era más de medianoche cuando Penny, incapaz de dormir, oyó caballos entrando en el patio. Corrió a la ventana y abrió las contraventanas para ver una fila de jinetes cansados desmontando a la luz plateada de la luna. Se sintió aliviada al ver a Dylan, aparentemente ileso, dando instrucciones en voz baja a los demás. Sin detenerse a pensar en lo que era apropiado, se echó un chal sobre el camisón y bajó apresuradamente las escaleras. Cuando llegó al porche, la mayoría de los hombres se habían dispersado a sus literas, dejando solo a Dylan asegurando los caballos. «Estás a salvo», dijo ella simplemente, llamando su atención. Él se volvió con evidente sorpresa en su expresión. «Deberías estar durmiendo». No podía, no hasta saberlo. Sus rasgos se suavizaron. «Todos estamos bien. Recuperamos la mayor parte del ganado. Pete está con el médico en la ciudad. Se recuperará». A la luz de la luna, Penny pudo ver una mancha oscura en su pómulo. «Estás herido», observó, acercándose. «No es nada, solo un rasguño de una rama». Impulsivamente, ella levantó la mano para tocarle la cara y examinar el pequeño corte. «Entra, te lo limpiaré». Él le cogió la mano y la bajó suavemente. «Es tarde, Penny, y no vas vestida adecuadamente para salir al patio». El recuerdo de su camisón, cubierto solo por el fino chal, le hizo sonrojar las mejillas. Claro, no estaba pensando con claridad. Solo estaba preocupada. Algo cambió en su mirada, una calidez que no tenía nada que ver con los esfuerzos del caballero. «¿Lo estabas?» «Sí», admitió ella. «Por todos vosotros, naturalmente». Una leve sonrisa tocó sus labios. «Naturalmente», soltó su mano a regañadientes. «Vuelve dentro. Podemos hablar por la mañana». Pero la mañana trajo nuevos retos. James regresó antes del amanecer, después de pasar la noche con el peón herido, e inmediatamente convocó a Dylan a una reunión estratégica. Cuando Penny bajó a desayunar, ya se habían tomado las decisiones. «Vamos a aumentar las patrullas en la frontera norte», le informó su tío mientras tomaban café. «No podemos arriesgarnos a otra incursión con la temporada de cría de primavera acercándose». «¿Los cuatreros?», preguntó ella. «¿Los habéis atrapado?» James y Dylan intercambiaron miradas. «Todavía no», respondió Dylan. «Pero sabemos con qué grupo cabalgan. La banda Harper ha estado causando problemas en todo el territorio». «Dylan pasará más tiempo en el campo», añadió James, «al menos hasta que estemos seguros de que la amenaza ha pasado». Penny sintió una decepción desproporcionada ante esta noticia. «¿Y el baile en la ciudad?», preguntó, y enseguida se arrepintió de la pregunta cuando ambos hombres la miraron sorprendidos. «Me temo que tendremos que esperar», dijo James mirando a Dylan con curiosidad. «La seguridad del rancho tiene prioridad sobre los compromisos sociales». «Por supuesto», Penny asintió rápidamente. «Lo entiendo perfectamente». La expresión de Dylan era indescifrable. «Quizás en otra ocasión, cuando las cosas estén más tranquilas». Esa otra ocasión prometida resultó difícil de alcanzar. Durante las 3 semanas siguientes, Dylan rara vez estuvo en la casa principal, pasando la mayor parte de los días y muchas noches patrullando con los demás peones o reuniéndose con los ganaderos vecinos para coordinar las medidas de seguridad. Cuando Penny lo veía, a menudo estaba absorto en una conversación con su tío o montando a caballo con otros hombres. A pesar de su ausencia, Penny se sorprendía a sí misma pensando en él con frecuencia. El recuerdo de la dura experiencia que habían compartido durante la granizada volvía a menudo, junto con momentos menos dramáticos, su tranquila confianza al explicarle el funcionamiento del rancho, la rara sonrisa que transformaba sus rasgos serios, la forma respetuosa en que la escuchaba cuando ella le hablaba de sus planes para la contabilidad del rancho. James, por su parte, parecía ajeno a su preocupación. Siguió incluyéndola en las operaciones del rancho, confiando cada vez más en sus habilidades administrativas a medida que ella ponía orden en los registros financieros. Para su sorpresa,
Penny descubrió que tenía talento para la parte comercial de la ganadería, comprendiendo rápidamente las complejidades del comercio de ganado, la compra de piensos y la gestión de salarios. «Tienes un don natural para esto, chica», declaró James una noche mientras revisaban los libros de contabilidad recién organizados. «En 3 semanas has descubierto beneficios perdidos que ni siquiera sabía que habíamos perdido. Es simplemente una cuestión de contabilidad adecuada», respondió Penny, aunque le complacía su elogio. «Cualquiera con la formación adecuada podría hacerlo». «Pero no lo hicieron», señaló él. «Tú lo has hecho, y el rancho está mejor gracias a ello». Al día siguiente, Penny estaba muy concentrada en las solicitudes de suministros cuando una sombra se proyectó sobre su escritorio. Levantó la vista y vio a Dylan de pie en la puerta, con una expresión inusualmente vacilante. «¿Puedo pasar?», preguntó formalmente. «Por supuesto». Dejó a un lado los papeles, consciente de repente de sus dedos manchados de tinta y su cabello despeinado. «El tío James no está aquí en este momento. Sé que es a ti a quien he venido a ver», dijo él, entrando y permaneciendo de pie, a pesar de que le ofrecieron una silla. «Quería disculparme por el baile cancelado. No era mi intención hacer una invitación que no pudiera cumplir». «No hace falta que te disculpes», le aseguró ella. «Los asuntos del rancho deben tener prioridad». «Lo entiendo», Dylan asintió, aparentemente aliviado. «Aún así me gustaría compensarla. Su tío mencionó que no ha visto mucho más allá del rancho y la carretera principal que lleva al pueblo». «Es cierto. He estado bastante ocupada con esto», señaló los libros de contabilidad que la rodeaban. «La recogida de primavera comienza la semana que viene». Continuó. «Es un trabajo duro, pero cuando termina hay una celebración, una barbacoa con todos los ranchos vecinos. No es tan formal como un baile en la ciudad, pero es una oportunidad para conocer a más gente. ¿Considerarías asistir conmigo?». La invitación fue tan sincera y digna que Penny no pudo evitar sonreír. «Me encantaría, Dylan». Su alivio era palpable. Su postura se relajó ligeramente. «Bien, eso está bien», se aclaró la garganta. «La situación de los robos está mejorando. Ayer pillamos a 2 de los hombres de Harper intentando cruzar nuestro pastizal sur. Los demás se lo pensarán 2 veces ahora». «Me alegro de oírlo. El tío James ha estado preocupado, aunque intenta no demostrarlo». «Es un buen hombre», dijo Dylan simplemente. «El mejor para el que he trabajado nunca». Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Ambos parecían inseguros sobre cómo continuar. Finalmente, Dylan metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto. «Encontré esto mientras patrullaba North Ridge», dijo, extendiendo la palma de la mano. «Pensé que te gustaría». En su mano callosa yacía una punta de flecha perfectamente formada, con la superficie de piedra lisa por el paso del tiempo y la erosión. «Es preciosa», se maravilló Penny, aceptando el regalo. «¿Cuántos años crees que tiene?». «Es difícil de decir. Los Shashan cazaban en estas tierras desde hacía generaciones, antes de que llegaran los colonos blancos. Podrían ser 50 años, o podrían ser 500. Penny giró el artefacto con cuidado, admirando su artesanía. «Gracias. Es una pieza maravillosa de la historia». Dylan se movió, pareciendo casi avergonzado por su gratitud. «No es nada especial. Solo pensé que te gustaría tener un recuerdo de tu nuevo hogar». La consideración que había detrás de ese sencillo regalo la conmovió profundamente. A diferencia de las costosas baratijas que le habían regalado sus antiguos pretendientes en Boston, este obsequio demostraba que él prestaba atención a sus intereses y comprendía lo que realmente le podía gustar. «Lo guardaré como un tesoro», dijo con sinceridad, «y espero con ilusión la celebración de la recogida». Entonces, su sonrisa fue espontánea y suavizó sus rasgos, normalmente serios. «Hasta entonces, señorita Chamberlain». La formalidad, expresada con un toque de burla, la hizo reír. «Hasta entonces, señor Caldwell». La recogida de primavera fue diferente a todo lo que Penny había experimentado. Durante una semana, todo el rancho funcionó a un ritmo frenético. Los vaqueros cabalgaban desde el amanecer hasta el anochecer, reuniendo el ganado disperso por los pastos de invierno,
marcando a los terneros nuevos y separando a los destinados al mercado. Desde su posición privilegiada en el porche de la casa del rancho, Penny observaba fascinada el caos orquestado. Dylan estaba en todas partes a la vez, dirigiendo a los hombres, resolviendo disputas, gestionando la compleja logística de mover cientos de animales. Aunque él la veía mirando de vez en cuando, su interacción se limitaba a breves gestos de reconocimiento con la cabeza a través del ajetreado patio. Cuando el trabajo finalmente terminó, la celebración que Dylan había mencionado resultó ser un gran acontecimiento. Los ganaderos vecinos llegaron con sus familias. Se colocaron mesas bajo los álamos y una enorme barbacoa llenó el aire con aromas que hacían la boca agua. Penny, que había cuidado especialmente su aspecto, sintió una punzada de expectación al bajar para unirse a la reunión. Su vestido azul de algodón era sencillo para los estándares de Boston, pero sus líneas entalladas favorecían su figura, y se había peinado con un estilo elegante que combinaba moda y practicidad. Divisó a Dylan inmediatamente, de pie con un grupo de hombres cerca de la barbacoa. A diferencia de su ropa de trabajo habitual, llevaba una camisa blanca limpia con un chaleco oscuro y el pelo bien peinado bajo su mejor sombrero. Incluso desde la distancia podía ver que destacaba entre los demás peones del rancho. James la interceptó antes de que pudiera acercarse a él. Ahí está mi chica. Ven a conocer a los Henderson, que no tienen ninguna relación con nuestra señora Henderson. Dirigen la finca al norte de la nuestra. Durante la siguiente hora, Penny fue presentada a lo que parecían ser todos los ganaderos en un radio de 80 kilómetros, junto con sus esposas, hijos y, en algunos casos, familiares. Sonrió, conversó e intentó no dejar que su mirada se desviara demasiado hacia donde Dylan continuaba con sus tareas de anfitrión junto a su tío. Finalmente, cuando los músicos comenzaron a preparar sus instrumentos en un escenario improvisado, Dylan apareció a su lado y le ofreció una copa de ponche. «Estás preciosa», le dijo simplemente, con admiración evidente, a pesar de la moderación de su tono. «Gracias». Ella aceptó la bebida y observó cómo el sol del atardecer proyectaba reflejos bronceados en su cabello oscuro. Por lo que pude observar, la recogida parece haber sido un éxito. La mejor en años, confirmó. El rebaño de tu tío está creciendo muy bien. La nueva cría de Colorado está dando sus frutos. La conversación podría haber parecido mundana para un extraño, pero Penny reconoció lo que era. Un interés compartido por el rancho que los unía, creando un terreno común que trascendía sus diferentes orígenes. Cuando la música comenzó con una alegre melodía de violín que atrajo a la gente a la pista de baile, Dylan dejó a un lado su copa y le tendió la mano. «Me honraría con un baile, señorita Chamberlain». La formalidad de su petición, junto con la calidez de su mirada, crearon un delicioso contraste que le provocó un escalofrío de expectación. «Será un placer, señor Caldwell». Su mano era cálida y firme al cerrarse alrededor de la de ella, guiándola hacia la pista de baile. Cuando colocó su otra mano en la cintura de ella para el animado reel, Penny se sintió impresionada por el cuidadoso respeto de su toque, lo suficientemente firme como para guiarla correctamente, lo suficientemente suave como para transmitir su conciencia de lo que era apropiado. Lo que a Dylan le faltaba en formación formal en danza, lo compensaba con su gracia y ritmo naturales. La guió con confianza a través de los pasos, con movimientos precisos a pesar del ritmo enérgico de la música. «Bailas bien para ser un vaquero», observó ella, ligeramente sin aliento, mientras giraban uno alrededor del otro. Su sonrisa brilló, transformando sus rasgos serios. «Los bailes de rodeos y del rancho fueron mi única formación en las artes sociales. Me temo que no daría una buena imagen en un salón de baile de Boston. Tu estilo me parece perfecto para la ocasión», le aseguró ella, disfrutando de la forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Bailaron 3 canciones seguidas, un reel animado, un vals más lento que los acercó más y una pula juguetona que los dejó a ambos riendo al terminar. Mientras recuperaban el aliento al borde de la pista de baile, James apareció con una pareja de mediana edad. «Penny, ven a conocer al juez y a la señora Patterson», le instó su tío.
El juez está interesado en saber más sobre tus mejoras en la contabilidad. Con una mirada de disculpa a Dylan, Penny se dejó llevar. El resto de la velada transcurrió en una serie de momentos interrumpidos, breves conversaciones con Dylan entre sus obligaciones sociales. Otro baile interrumpido por un ranchero vecino que quería que se lo presentaran. Un momento de tranquilidad contemplando las estrellas interrumpido por la señora Henderson, que necesitaba ayuda con la mesa de postres. Era casi medianoche cuando Penny, agotada pero feliz, se encontró momentáneamente sola al margen de la celebración. La fiesta continuaba en pleno apogeo. Ay, pero ella se había alejado para recuperar el aliento, observando las festividades desde la sombra de un gran roble. Escondiéndose, la voz de Dylan llegó desde detrás de ella, sobresaltándola ligeramente. Se volvió y lo vio acercarse con 2 tazas de café en la mano. Reorganizándome, corrigió con una sonrisa. He conocido a más gente esta noche que en mi primer mes en Wyoming. Él le ofreció una de las tazas, que ella aceptó con gratitud. Has causado una gran impresión. El juez Patterson no paraba de elogiar tu inteligencia. Y la señora Hollister ya está planeando presentarte a su sobrino. Algo en su tono llamó su atención. ¿Debería sentirme halagada por los planes matrimoniales de la señora Hollister? La expresión de Dylan se mantuvo cuidadosamente neutral. Sus sobrinos, el banquero de Laramie, están bien establecidos. Me han dicho que es un buen partido. ¿Lo es? Penny tomó un sorbo de café y miró a Dylan por encima del borde de la taza. ¿Y qué opinas de los planes de la señora Hollister? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados tácitos. Dylan estudió su rostro a la luz de las linternas que iluminaban la celebración. Creo, dijo lentamente, que cualquier hombre sería afortunado de llamar tu atención, Penny Chamberlain, pero espero que no tomes tu decisión basándote únicamente en la posición social de alguien. Sus palabras, cuidadosas pero reveladoras, le provocaron un cosquilleo en el pecho. Aprendí esa lección en Boston, respondió ella en voz baja. La posición y la riqueza son pobres sustitutos del carácter y la compatibilidad. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Tu padre te enseñó bien. Sí, asintió ella. También me enseñó a reconocer el valor donde otros podrían pasarlo por alto. Ella lo miró directamente a los ojos. Algunos tesoros no son evidentes a primera vista, pero con el tiempo demuestran ser más preciosos. La comprensión se reflejó en sus ojos, seguida de una calidez que no tenía nada que ver con la suave noche de primavera. Dio un paso hacia ella, lo suficiente como para que ella pudiera detectar el aroma limpio a jabón y cuero que había llegado a asociar con él. Penny, comenzó, con la voz más baja que antes. No soy un hombre con recursos ni educación. No puedo ofrecerte la vida que tenías en Boston. Pero yo, Dylan, aquí estoy. La voz de James resonó en el patio, interrumpiendo lo que Dylan estaba a punto de decir. Los Henderson nos retan a un concurso de lazo. Necesito que defiendas el honor del rancho. El momento se rompió como cristal. Dylan dio un paso atrás y volvió a ponerse la máscara profesional mientras saludaba con la cabeza a su tío. Ahora mismo voy, señor. Se volvió hacia Penny con evidente pesar en su expresión. Debo irme, por supuesto, dijo ella, esforzándose por ocultar la decepción en su voz. El deber me llama. Él dudó un momento más y luego dijo simplemente, terminaremos esta conversación pronto. Ella asintió con la cabeza, observando cómo él se alejaba hacia la celebración, su alta figura pronto engullida por la multitud. Lo que fuera que estuviera a punto de confesar, tendría que esperar. Los días siguientes trajeron consigo una vuelta en la rutina, aunque con sutiles diferencias. Dylan encontró más razones para visitar la casa principal, a menudo llevando preguntas sobre suministros o asuntos de personal directamente a Penny, en lugar de esperar a hablar con James. Por su parte, Penny descubrió su interés por salir a caballo a comprobar el recuento del ganado o los niveles de agua en los abrevaderos, tareas que a menudo coincidían con las rondas diarias de Dylan. Estos momentos juntos, aunque a menudo breves y aparentemente centrados en los asuntos del rancho, permitieron profundizar su conexión. Penny se enteró de la infancia de Dylan en Missouri,
sus primeros años como vaquero en las rutas ganaderas y sus sueños de tener algún día su propia finca. A cambio, ella le contó historias de su vida en Boston, el negocio de su padre y sus dificultades para encontrar un propósito después de la muerte de sus padres. 2 semanas después de la celebración del rodeo, Penny estaba revisando las compras de pienso en la oficina del rancho cuando Dylan apareció en la puerta, con una expresión inusualmente seria. ¿Tienes un momento?, le preguntó, y su tono formal le hizo darse cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Por supuesto. Dejó a un lado el papeleo. ¿Pasa algo? Dylan cerró la puerta tras de sí, un gesto inusual que aumentó su preocupación. Tu tío ha recibido un telegrama de Boston esta mañana. Un abogado llamado Harrington pregunta por tu paradero. Penny sintió un nudo en el estómago. Elliot Harrington era el abogado de mi padre. Dylan asintió. El telegrama mencionaba algo sobre asuntos urgentes que requerían atención inmediata. James pensó que debía saberlo. Se recostó en su silla, con la mente a 1000 por hora. No puedo imaginar qué asunto urgente podría surgir de repente meses después de haberme ido de Boston. Todos los asuntos de mi padre estaban resueltos antes de mi partida. ¿Tendrás que volver al este? La pregunta fue formulada con cuidadosa neutralidad, pero Penny detectó la preocupación subyacente. No lo sé, admitió. Supongo que al menos debería responder al telegrama. Por supuesto, Dylan dudó y luego añadió. Tu tío se está preparando para ir a la ciudad ahora mismo. Si deseas enviar una respuesta, él puede llevarla a la oficina de telégrafos. Penny asintió con la cabeza y ya estaba buscando papel y lápiz. Gracias por decírmelo. Él se quedó un momento más, como si estuviera a punto de decir algo más, antes de inclinar ligeramente la cabeza y retirarse. La respuesta de Boston llegó 3 días después, con noticias que dejaron a Penny atónita. Elliot Harrington le explicó que una importante inversión que su padre había realizado poco antes de su muerte había madurado inesperadamente, dejando a Penny como heredera de una considerable fortuna. Se le pedía que acudiera a Boston para firmar los documentos necesarios y determinar el destino de los fondos. «Es una bendición, niña», declaró James cuando ella le contó la noticia. «Tu padre sigue cuidando de ti incluso ahora». Penny asintió distraídamente, con la mente en confusión. «Sí, es inesperado». «¿Cuándo te irás?», preguntó su tío con una pregunta que atravesó su confusión. «Lee», repitió ella. «A Boston», aclaró él. «Supongo que tendrás que volver para ocuparte de estos asuntos personalmente». La idea de volver al este, aunque fuera temporalmente, la llenó de una renuencia inesperada. En los meses transcurridos desde su llegada, Wyoming había empezado a parecerle un hogar, algo que Boston ya no era. «Supongo que debo hacerlo», admitió, aunque no de forma permanente. «Mi vida está aquí ahora». James la miró a la cara. Su expresión se suavizó con comprensión. «Esto es más que el rancho, ¿verdad?». El calor le subió a las mejillas. «No sé a qué te refieres». La risa de su tío fue suave. «Puede que sea viejo, chica, pero no estoy ciego. He visto cómo miras a mi capataz. Y lo que es más importante, he visto cómo te mira él cuando cree que nadie le ve». Penny lo miró, sin saber qué decir. «Dylan es un buen hombre», continuó James, «el mejor que he conocido, pero es orgulloso, demasiado orgulloso para cortejar a la sobrina del jefe sin estar seguro de que le aceptarán, sobre todo cuando esa sobrina va a heredar una fortuna de Boston». «El dinero no cambia nada», insistió Penny. «Entonces asegúrate de que él lo sepa», le aconsejó su tío antes de partir hacia el este. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa tarde, mientras Penny estaba sentada en el porche contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas lejanas, la familiar figura de Dylan apareció a caballo, regresando del trabajo. Desmontó junto al poste donde se ataban los caballos, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo antes de acercarse a la casa. Su expresión denotaba sorpresa al encontrarla sola en el porche. «Buenas noches, señorita Chamberlain. ¿Está su tío?» «Ha ido al pastizal del norte a ver cómo está un ternero enfermo», respondió ella. «No volverá hasta mañana». Dylan asintió con la cabeza, vacilante al pie de los escalones.
Entonces dejaré mi informe en su escritorio. O podría acompañarme, sugirió Penny, señalando la silla vacía a su lado. Es una tarde preciosa. Tras dudar un momento, subió los escalones y se sentó en la silla que le ofrecían, colocando el sombrero sobre las rodillas. James mencionó que había recibido noticias de Boston. Sí, se volvió para mirarlo directamente. Parece que mi padre hizo una inversión antes de morir que ha dado unos rendimientos inesperados. Me necesitan en Boston para gestionar los detalles. La expresión de Dylan se mantuvo cuidadosamente neutra. Enhorabuena, es un acontecimiento afortunado. ¿Lo es? Preguntó ella en voz baja. No estoy segura de que la fortuna se mida en dólares y centavos, Dylan. Su mirada se encontró con la de ella, inquisitiva. No, ¿cómo la medirías entonces? Por la riqueza de la vida de uno, por el propósito y la compañía. Ella respiró hondo para tranquilizarse. Por el amor, la palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Las manos de Dylan se tensaron sobre el ala de su sombrero. Esa es una perspectiva sabia, dijo finalmente, una que muchos ricos nunca alcanzan. Mi padre la tenía, continuó Penny. Podrías haber casado a mi madre con alguien de una familia más acomodada, pero en su lugar eligió el amor. Nunca le oí arrepentirse de esa decisión. Dylan permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en las lejanas montañas, bañadas por el oro del sol poniente. Cuando volvió a hablar, su voz era baja pero firme. Penny, necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con sinceridad. Se volvió hacia ella. ¿Vas a volver a Boston definitivamente? La franqueza de la pregunta la sorprendió. No, respondió inmediatamente. Mi hogar está aquí ahora. Solo iré el tiempo necesario para resolver estos asuntos y luego volveré al rancho. El alivio se reflejó en su rostro. ¿Estás segura de que Boston tiene mucho que ofrecer a una joven de la alta sociedad, cultura y comodidades que Wyoming no puede proporcionar? Boston también tiene limitaciones que Wyoming no impone, replicó ella. Aquí se me valora por mis habilidades, no solo por mi apellido o mi fortuna. Aquí he encontrado un propósito. Y aquí, vaciló, pero luego continuó con tranquila determinación. He encontrado a alguien por quien vale la pena quedarme. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Dylan dejó a un lado su sombrero y se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando nos conocimos, dijo lentamente, durante aquella tormenta de granizo, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto jamás, empapada hasta los huesos, asustada, pero aún así decidida a mantenerte erguida en la silla de montar. Penny sonrió al recordar aquello. Estaba aterrorizada. Y entonces, de repente, apareciste tú, ofreciéndome refugio bajo tu abrigo como un caballero de cuento. No, no, objetó él, solo un vaquero haciendo lo que había que hacer. Eso es lo que te hace especial, Dylan, dijo ella en voz baja. Haces lo que hay que hacer sin fanfarria ni expectativa de recompensa. Te preocupas por el rancho y por los hombres que trabajan para mi tío. Y creo que te preocupas por mí. Su mirada nunca se apartó de la de ella. Más de lo que me he preocupado por nadie, admitió, con la voz llena de emoción. Más de lo que creía posible. Esa sencilla declaración, sin adornos, la conmovió más de lo que jamás lo habría hecho cualquier floritura. Impulsivamente, extendió la mano y tomó la áspera mano de él entre las suyas. Entonces, pregúntame lo que realmente quieres preguntarme, le instó con delicadeza. Los dedos de Dylan se cerraron con fuerza alrededor de los de ella. Para un hombre tan seguro de sí mismo en todos los demás aspectos, esta vulnerabilidad era sorprendente y entrañable. No soy un hombre rico, Penny, comenzó. Tengo ahorros y planes para tener mi propia pequeña finca algún día, pero sería una vida modesta en comparación con la que tú has conocido. No necesito riqueza, le interrumpió ella. Necesito una pareja a la que pueda respetar y en la que pueda confiar. Alguien que me vea como su igual, no como un adorno o una conveniencia. Su expresión se suavizó. Siempre serás mi igual, más que mi igual en muchos aspectos.
tu inteligencia, tu educación. A veces me pregunto qué es lo que ves en un hombre como yo. Veo fuerza, honor y bondad, respondió ella sin dudar. Veo a alguien que protege a los demás sin pensar en sí mismo. Veo al hombre al que he aprendido a amar. Al oír la palabra amor, algo cambió en la expresión de Dylan. La sorpresa dio paso a una alegría tan profunda que transformó sus rasgos. Nunca he sido un hombre de muchas palabras, dijo con voz ronca por la emoción. Pero te he amado desde aquel día en la tormenta de granizo, Penny Chamberlain. Nunca imaginé que tú pudieras sentir lo mismo. La confesión, tan largamente reprimida, pareció liberar algo en él. Con un movimiento fluido, se levantó de la silla y se arrodilló ante ella, sin soltar sus manos. Sé que esto no es una cortejo al estilo de Boston, dijo. Había un toque de humor autocrítico en su tono, pero te lo pido ahora sin nada que ofrecerte más que a mí mismo y mi promesa de quererte siempre. Penny Chamberlain, cuando regreses de Boston, ¿me harás el honor de convertirte en mi esposa? La alegría brotó en su interior, brillante y efervescente. Sí, Dylan Caldwell, con todo mi corazón, sí. Su sonrisa era radiante cuando se levantó, atrayéndola hacia él y tomándola en sus brazos. Cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso tierno y dolorosamente dulce, Penny supo con absoluta certeza que había encontrado su verdadero hogar. El viaje de ida y vuelta a Boston duró 6 semanas más de lo que Dylan y Penny habían previsto, pero era necesario para resolver adecuadamente sus asuntos. Durante su ausencia, sus cartas llegaban con regularidad, transportadas por la diligencia que conectaba su remota región con el resto del mundo. En ellas le contaba las novedades del rancho, los avances en la pequeña cabaña que había empezado a construir en un terreno que James les había regalado como regalo de boda, y lo más preciado de todo, su amor inquebrantable y su anhelo por su regreso. Cuando finalmente bajó de la polvorienta diligencia a mediados de agosto, Dylan la estaba esperando, con una sonrisa en el rostro que borró las semanas de separación en un instante. Al diablo con el protocolo, la tomó en sus brazos ante todo el pueblo, ganándose los vítores de los espectadores y una sonrisa cómplice del cochero. Bienvenida a casa, le susurró al oído, con la voz ronca por la emoción. Hogar, repitió ella, una palabra que ahora tenía un nuevo significado y profundidad. Suena tan bonito. Se casaron 2 semanas más tarde, en una ceremonia que combinaba la practicidad de la frontera con toques de refinamiento oriental. Penny llevaba un vestido de seda color crema encargado en Denver, mientras que Dylan estaba excepcionalmente guapo con un traje nuevo que el señor Henderson había modificado en secreto para que se ajustara perfectamente a sus anchos hombros. James entregó a la novia con lágrimas brillando en su rostro curtido, y toda la comunidad se reunió para celebrar después con un banquete que se prolongó hasta bien entrada la noche. Su cabaña, aunque pequeña, estaba sólidamente construida en una elevación con vistas a un recodo del arroyo que atravesaba la propiedad del rancho. Dylan la había amueblado con piezas hechas por él mismo y algunos tesoros que Penny había traído de Boston, como el servicio de té de plata de su madre y los libros favoritos de su padre. Un pequeño cuadro paisajístico de la costa de Massachusetts. Algún día construiremos algo más grandioso, le prometió él en su primera noche como marido y mujer, mientras contemplaban las estrellas que surgían sobre las llanuras de Wyoming desde el porche. Cuando hayamos ahorrado lo suficiente, Penny se recostó contra su hombro, sintiéndose más feliz que nunca en su vida anterior. Esto ya es perfecto, le aseguró ella. No es el tamaño de la casa lo que importa, sino el amor que hay en ella, dijo él, rodeándola con el brazo por la cintura. Entonces tenemos la casa más rica del territorio. Los años siguientes demostraron que ella tenía razón, aunque sus circunstancias materiales mejoraron, especialmente después de que Penny invirtiera su herencia en ampliar las operaciones del rancho, convirtiendo a Dylan y James en socios de la empresa. La verdadera riqueza de su vida juntos provenía de fuentes más profundas. La alegría llegó con su primogénita, una hija a la que llamaron Margaret en honor a la madre de Penny,
seguida 2 años más tarde por un hijo al que llamaron Charles James en honor a sus dos padres. El rancho prosperó bajo su administración conjunta, convirtiéndose en una de las explotaciones más exitosas del territorio. Cuando Wyoming alcanzó la condición de estado en 1890, Dillon fue uno de los elegidos para ayudar a redactar la nueva constitución, lo que demuestra el respeto que se había ganado entre sus compañeros. A pesar de todo, de los duros inviernos, las ocasionales sequías, los retos de criar a los hijos en la frontera, la base de su vida siguió siendo la misma. El amor que había comenzado aquel fatídico día en que una contable de Boston se vio atrapada en una granizada en Wyoming y un vaquero le ofreció refugio bajo su abrigo. En su 25 aniversario, mientras veían a sus nietos jugar en el jardín de la casa más grande que finalmente había sustituido a su primera cabaña, Penny se encontró reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Dillon, al ver su expresión contemplativa. A pesar de las canas que ahora salpicaban su cabello oscuro y las arrugas que los años de sol de Wyoming habían grabado alrededor de sus ojos, para ella seguía siendo tan guapo como el día en que se conocieron. Ninguno, respondió ella con sinceridad, tomándole la mano entre las suyas. Aquella tormenta de granizo fue lo mejor que me ha pasado nunca. Su risa cálida y familiar la envolvió como un abrazo. Llevaba tiempo queriendo decírtelo, confesó con un brillo en los ojos. No había previsión de tormenta ese día. Fui a buscarte en contra del consejo de James porque tenía el presentimiento, una corazonada, de que podrías necesitar ayuda. Penny lo miró con asombro. ¿Todos estos años y me lo dices ahora? ¿Habría cambiado algo?, preguntó él, con expresión seria. ¿Habrías tomado otra decisión si hubieras sabido que desobedecí las órdenes para encontrarte? Ella se acercó para tocar su querido rostro, maravillándose del viaje que los había traído hasta allí. No, dijo en voz baja, te habría querido aún más por ello. Algunas cosas, mi amor, simplemente están destinadas a suceder. Mientras la puesta de sol de Wyoming pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí, Dillon abrazó a su esposa, con un beso tan tierno y prometedor como el primero que se habían dado en el porche de su tío hacía tantos años. La tormenta que los había unido había pasado hacía mucho tiempo, pero el refugio que habían creado en sus corazones perduraría para siempre. Bajo este cielo rojo del atardecer, el oeste sigue escribiendo su destino. Si estas historias laten contigo, suscríbete y quédate en esta frontera. Mañana nacerá otra leyenda.